El infante portugués Enrique el Navegante, tercer hijo del rey Juan I, estaba interesado en adquirir estos conocimientos para bien de su pueblo. Los portugueses, atraídos por las posibilidades del comercio, buscaban desde hacía tiempo una ruta hacia Oriente. El camino obvio pasaba por el Mediterráneo. Sin embargo, esta ruta estaba controlada por los árabes y por el Imperio Mercantil de Venecia, y ambos grupos eran hostiles. Enrique propuso ir hacia el sur, bordeando África y llegar así hasta Oriente. El único problema era que en aquella época los europeos desconocían la longitud del sur de África y si era posible bordearla. A finales del siglo XII, la brújula magnética, utilizada en China durante más de 1000 años, llega a Europa con un uso aún limitado. A los marinos les asustaba el magnetismo, pues atribuían sus poderes a fuerzas ocultas. Seguían confiando en la estrella polar para determinar la ruta a seguir por la noche. Equipados con instrumentos como la ballestilla o el astrolabio, las primeras expediciones de Enrique desde Portugal se dirigieron al sur, pasando de Gibraltar a Marruecos para luego bordear la costa norte de África. Su objetivo era recopilar información. Reunieron los datos en cartas de navegación llamadas portulanos, que recogían los accidentes geográficos y las descripciones de los puertos y costas que avistaban los marineros. En un primer momento, fueron los marinos del Mediterráneo los que desarrollaron esta técnica. Los mapas que trazaban eran completamente diferentes de los primeros mapas medievales. Condicionados por el dogma cristiano de la época, hasta entonces los mapas representaban 3 continentes rodeados por agua. Al este, en la parte superior del mapa, estaba el Jardín del Edén, y en el centro se encontraba la ciudad sagrada de Jerusalén. Pero Enrique necesitaba información práctica y no cartas trazadas por la teología. A medida que sus barcos se adentraban en el sur hacia aguas desconocidas, los marineros trazaron nuevos portulanos. Debían incluir las distancias, las demoras entre los puertos y la profundidad del mar. Esto último se hacía mediante una cuerda a la que se le adosaba una pieza de plomo. Cuando los exploradores de Enrique regresaron a su país, volvieron con una información científica abundante que se sumó al cúmulo de datos existentes en Portugal. Los cartógrafos estudiaron las nuevas demarcaciones, las compilaron junto con las antiguas y retocaron los mapas que tenían de la costa de África y que guiarían las posteriores expediciones. Los avances conseguidos con los portulanos y el astrolabio permitieron que las expediciones de Enrique el Navegante avanzaran lenta pero firmemente en su descenso por las costas de África. Sin embargo, el príncipe no viviría lo suficiente para haber cumplido su sueño. Cuando murió en 1460, sus marineros solo habían alcanzado la zona conocida hoy en día como Sierra Leona, a más de 3.200 kilómetros de la parte más meridional de África. El problema surgió cuando los portugueses cruzaron el Ecuador y entraron en el hemisferio sur. Familiarizados desde hacía tiempo con las estrellas de los cielos del norte, perdieron de vista su referente celestial más fiable, la estrella polar. Por eso, los eruditos de la Escuela de Navegación de Sagres, fundada por Enrique, realizaron centenares de cálculos complejos que plasmaron en un libro lleno de tablas, donde aparecía la declinación del sol a lo largo de la costa africana de Guinea. Este era un punto de referencia para la navegación gracias al cual los marinos podían determinar su posición en el hemisferio sur. Finalmente, en 1488, casi 60 años después de que se fundara la escuela y 28 años después de la muerte de su fundador, Bartolomé Díaz rodeó el Cabo de Buena Esperanza y traspuso el soñado paso hacia la India. Se había abierto la puerta a las ricas tierras de Oriente. Mientras los portugueses navegaban hacia el sur, rodeando el vértice meridional de África para llegar a Oriente, un hombre llamado Cristóbal Colón buscaba llegar al mismo destino por otra ruta, navegando hacia el oeste. Colón había propuesto esta ruta a los portugueses en 1484 sin éxito alguno, aunque sabían que era posible. En la época de Colón, cualquiera que tuviera un mínimo de formación sabía que la Tierra era redonda y que cualquier viaje, ya fuera por el este o el oeste, acabaría por dar la vuelta a la Tierra. Sin embargo, los portugueses cuestionaban los cálculos de Colón. Colón pensaba que las Islas Canarias y Japón estaban separadas por unos 3.800 kilómetros.
Basándose en cálculos realizados con la ayuda del cielo, los portugueses afirmaron que la distancia era mucho mayor, 17.000 kilómetros, medida que se acercaba más a la distancia real. Evidentemente, los europeos desconocían que existía todo un continente justo en medio. A pesar de los cálculos de los portugueses, Colón continuó insistiendo en su teoría y finalmente logró convencer a los reyes españoles para que le financiasen una expedición formada por 3 pequeños barcos. Durante su viaje hacia el oeste en 1492, Colón sabía que para señalizar la ruta utilizada y no perderla, necesitaría medir de alguna forma la distancia recorrida día a día. Al igual que los portugueses, Colón había aprendido a delimitar la latitud y a calcular las distancias de norte a sur mediante el sol, las estrellas y las tablas de cálculos. Pero por lo que se refería a la longitud, Colón, como el resto de sus contemporáneos, solo podía realizar cálculos aproximados de la distancia que un barco recorría de este a oeste. El caso es que, para medir la longitud, se requería algún artilugio que indicara el tiempo. Para encontrar la solución a esta necesidad, tenemos que remontarnos a miles de años atrás. Desde la antigüedad, los astrónomos usaban 360 grados como medida esférica de la Tierra. También sabían que la Tierra gira 360 grados sobre sí misma cada 24 horas. Así pues, los cartógrafos dividieron el globo terráqueo en 24 líneas o meridianos de longitud. El espacio entre cada meridiano era de 15 grados o 1 hora de longitud. También anillaron el globo terráqueo con líneas de latitud espaciadas desde el punto más ancho del planeta, el ecuador. Esto permitía crear líneas imaginarias que podían subdividirse a su vez en minutos y segundos, capaces de determinar la posición exacta de cualquier lugar en la Tierra, al menos en teoría. Sin embargo, mientras las líneas de la latitud se trazaban en paralelo y así permanecían equidistantes a medida que rodeaban el globo, las líneas de longitud convergían a medida que se acercaban a los polos. Debido a las cambiantes distancias entre los meridianos, resultaba muy difícil determinar la posición mediante la longitud. Si un barco transportaba un reloj con la hora correspondiente al meridiano principal, el marino podía compararla, por ejemplo, con la hora que a mediodía marcase el reloj del barco observando la posición más elevada del sol. La diferencia entre las 2 horas revelaba la diferencia entre la posición longitudinal del barco y la del meridiano principal. Así pues, 1 hora equivalía a 15 grados, 2 horas a 30 grados y así sucesivamente. Por desgracia, los relojes de la época de Colón no eran lo suficientemente fiables como para hacer este tipo de cálculos. Por eso, como los demás marinos, Colón averiguaba su posición utilizando una técnica llamada el cálculo muerto. Esta determinaba la velocidad del barco a intervalos regulares y luego utilizaba esas cifras para determinar el número de millas recorridas ese día. Con el paso del tiempo, los marinos empezaron a utilizar un artilugio muy simple llamado corredera, que ayudaría a medir la velocidad. Gracias a los viajes de Marco Polo 200 años antes, Colón sabía que la latitud de Japón difería en pocos grados de la del puerto de salida de las Islas Canarias. Así pues, como los vikingos, Colón averiguó primero la latitud y luego intentó no extraviarse de esta ruta mientras navegaba rumbo a Japón. Para verificar la dirección, empleaba una brújula magnética. Fue la primera vez que los europeos utilizaron un artilugio como este en un viaje transoceánico. Tras 33 días en el mar sin divisar tierra y después de varios amagos de amotinamiento, la pequeña flota de Colón desembarcó no en Japón, sino a miles de kilómetros de distancia, al este de una de las islas menores de las Bahamas. Al final de su vida, Colón todavía creía haber encontrado la puerta de acceso a Oriente. A pesar de estar equivocado, su viaje continúa siendo uno de los mayores hitos en la historia de la navegación, ya que permitió el acceso de los europeos a las ricas tierras del oeste.